través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación en Academia Libre. Lo hacemos a propósito de las declaraciones del rector de la Universidad de Tarapacá. Chile es uno de los países con mayor capitalismo académico en el mundo, señala. Emilio Rodríguez Ponce es doctor en educación y también doctor en ciencias económicas. Ha investigado las características del sistema de educación superior chileno, donde se compite prácticamente por todo, señala. Captación de estudiantes, contratación de académicos, postulación a proyectos y fondos para financiar las instituciones. Luego de más de 30 años de investigación en educación superior, el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez Ponce, tiene una conclusión clara respecto del sistema. Chile es uno de los países con mayor capitalismo académico en el mundo, subraya. Y esa frase tiene una amplia explicación que va desde la competencia de las instituciones por captar alumnos y académicos, así como también una profunda reflexión respecto de lo que es el sistema de educación superior chileno, donde las universidades no tienen fondos basales que aseguren su funcionamiento sin la necesidad de esta competencia. Rodríguez, quien ha sido investigador en 10 proyectos Fondesit, explicó que algunas características del sistema chileno revelan que efectivamente es uno de aquellos que posee mayor capitalismo académico en el planeta. Detalló que la educación superior es básicamente universal con cerca del 90% de cobertura bruta y que el 16% es impartida por universidades públicas. Entonces, comenta, nos encontramos frente a un sistema altamente privatizado en el que además se compite prácticamente por todo, estudiantes, académicos, fondos, proyectos, etc. Las universidades compiten por los estudiantes porque es su misión, pero también dado que los ingresos económicos que reciben van en función del número de estudiantes que logran incorporar año tras año, es decir, en Chile los estudiantes son personas que persiguen un perfeccionamiento, pero a la vez las universidades deben atraer, retener y cuidar a los estudiantes durante todo el proceso educativo, afirmó. Y enfatizó que por supuesto que los estudiantes requieren una formación integral, son personas que están buscando movilidad social y son el centro de los procesos educativos. Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que las universidades lidian cada año por conseguir estudiantes que les permitan financiar su presupuesto y sus planes de desarrollo estratégico. En nuestro país, agregó que adicionalmente se compite por los académicos, quienes son tentados o invitados por otras universidades a trasladarse de institución con ofertas atractivas en función de su preparación intelectual y fundamentalmente de su productividad. ¿Y por qué sucede esto? Rodríguez explicó que porque hay un perfil muy definido de académicos deseables por las instituciones que evalúan la calidad y para los indicadores con los que se asignan los recursos en el país, que son doctores, que tienen publicaciones en revistas internacionales de cuartil 1, que tienen proyectos de investigación ganados en el país, etc. Entonces, ese perfil es escaso y se compite por ese tipo de académicos, manifiesta. El rector detalló que los propios académicos configuran su renta en función de la productividad que generan, es decir, existe una remuneración de base
pero a esa remuneración se le agregan otros componentes que tienen que ver con, por ejemplo, las publicaciones, las investigaciones, las prestaciones de servicios que generan. ¿Y por qué se hace eso? Porque esas publicaciones son importantes para los aportes fiscales, para los rankings, para la captación de estudiantes, porque, en palabras simples, en Chile se compite por todo. Así las cosas, Chile es uno de los países, ya sabemos, con mayor capitalismo académico, reitera una y otra vez el rector. Rodríguez indicó que es importante mirar cómo han ido cambiando en la profesión académica y los requisitos de ingreso para acceder a la misma. En los años 80, dice, la persona que tenía un grado de máster estaba casi segura de insertarse en una universidad, es decir, alguien con máster ya era alguien con características singulares, pero luego en los 90 se empieza a buscar ya personas con grado de doctor. A comienzos de este siglo, acotó, ya no solo era necesario contar con el grado de doctor, sino que además publicar. Hoy día, el punto de entrada es la búsqueda de doctores que publiquen, pero no en cualquier parte, en revistas de cuartil 1 y no solo publiquen, sino que además tengan proyectos de investigación nacional ganados. Y no es un perfil fácil de acceder por una razón muy simple, y es porque en realidad hay cerca de 100.000 académicos en Chile aproximadamente, y hacen investigación competitiva más o menos un 5% de ellos. Y entonces es muy difícil acceder a ese 5%, y por eso en Chile se compite por estos académicos y se compite con lógica de mercado, con asignaciones especiales, remuneraciones de mercado, etc. Además, el rector planteó que Chile es un país donde las universidades públicas tienen que autofinanciarse, ya que no reciben fondos del Estado. Y puso como ejemplo el caso de la Universidad de Tarapacá, que tiene un presupuesto de 100 millones de dólares al año, de los cuales el Estado financia en forma directa cerca de 12 millones de dólares. El resto lo tiene que generar la propia institución, y esto condiciona a que todo el sistema esté en la búsqueda de ingresos, en el cumplimiento de indicadores, en la contratación de personas que en realidad deben tener un cierto nivel de productividad. Hay detrás de toda esta lógica economicista un gran reduccionismo, pero con datos empíricos se muestra que las instituciones que no aplican la lógica tienen peores resultados, comenta. Y como punto final, indicó que entre las instituciones se compite por los proyectos de investigación, por la extensión, por la vinculación con el medio, por la prestación de servicios, y todo es proyectos, proyectos, proyectos y proyectos competitivos. En el resto del mundo, las instituciones tienen aportes basales que están dados fundamentalmente por el Estado, sobre todo las instituciones públicas. En el caso chileno, esto no es así. Una proporción muy baja de los recursos son basales y todo el resto es consecución de recursos económicos a través de la gratuidad de los estudiantes, de los proyectos de investigación que se logran ganar, de las publicaciones que se logran disponer en las revistas principales. Agregó que, como conclusión, un hecho es que, en todo caso, las universidades chilenas han mejorado en calidad en todo el país y las brechas cualitativas se han ido acortando significativamente. Sin embargo, el salto para la consolidación de universidades de clase internacional demanda con urgencia el diseño y la aplicación de políticas públicas que garanticen equidad territorial y un sistema eficiente y eficaz del uso de los recursos públicos. Es la opinión del rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez Ponce, doctor en educación y también doctor en economía. Finalmente, claro, lo que nos está planteando es que por esta vía de competencia de fondos para todos, las universidades solo son buenas en la medida en que se comparan con sus pares nacionales, pero la órbita internacional deja mucho que desear
y desde luego que no existe una relación directa entre el número de profesores con magíster o doctorado y la esfera cualitativa del respectivo plantel. Son puntos que dan para pensar. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Madama Butterfly es una ópera en 3 actos compuesta por Giacomo Puccini, estrenada en 1904 en el Teatro La Scala, en Milán, Italia. Está basada en el cuento Madama Butterfly de John Luther Long y en su versión llevada a las tablas por David Velasco. La historia sigue a la joven geisha Chiyo-San, también conocida como Madama Butterfly, quien se enamora del teniente de la Armada estadounidense B.F. Pinkerton. A pesar de que el oficial no toma en serio la relación y abandona a la protagonista, ella espera su regreso durante años. Cuando Pinkerton finalmente regresa a Japón con su esposa americana, Chiyo-San se ve obligada a tomar una decisión radical. La ópera fue un éxito inmediato y se convirtió en una de las obras más populares del repertorio operístico de la época. Sin embargo, también ha sido criticado por su representación estereotipada y exótica del país del sol naciente y su cultura, así como por la representación problemática de la relación entre Pinkerton y Chiyo-San, cuyo subtexto cuestiona fuertemente el influjo de Occidente sobre otras culturas. A lo largo de los años se han realizado varias revisiones y adaptaciones de la ópera, incluida una versión más corta realizada por Puccini poco antes de su muerte en 1924. En la actualidad, Madama Butterfly sigue siendo una obra emblemática de la ópera a nivel mundial. El primer acto de la obra de Puccini se desarrolla en la ciudad de Nagasaki, Japón, a principios del siglo XX. El oficial naval estadounidense B.F. Pinkerton se ha hecho con una casa para vivir con su novia japonesa, la joven geisha Chiyo-San. El cónsul estadounidense, Sharpless, visita la casa y trata de advertir a Pinkerton sobre el dolor que está causando a la muchacha al tomar su relación con evidente ligereza. A pesar de esto, el oficial se encuentra embelesado por su nueva aventura en Japón y el matrimonio con la joven geisha. Butterfly y Pinkerton cantan un sentido dueto en el que expresan su amor y esperanza por el futuro juntos. La familia y amigos de la protagonista llegan para celebrar la boda, incluyendo a su tío, el bonzo, quien, al descubrir que su sobrina había abandonado la religión budista para convertirse al cristianismo por causa de la unión marital, con agudeza desaprueba y maldice la ceremonia. El acto concluye con la famosa aria de la protagonista, Un bel di vedremo, en la que canta sobre su convicción de que Pinkerton, vuelto nuevamente a la mar, regresaría para quedarse con ella y vivir felices para siempre. La pieza musical, que evoca una sensación de esperanza y expectación, también da cuenta de la vulnerabilidad de la joven geisha y la incertidumbre sobre lo que vendrá en el futuro. A continuación, escucharemos Un bel di vedremo de la ópera Madama Butterfly, interpretada por María Callas.
escuchábamos Un bel di Vetremo, de la ópera Madama Butterfly, interpretada por María Callas. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy en Academia Libre quisiéramos hablar sobre el genoma humano, porque se ha dicho que ha sido descifrado por completo. Sin embargo, esto que se anunció hace un tiempo atrás como uno de los grandes logros de la ciencia contemporánea no es del todo cierto. Todavía queda bastante trabajo por hacer. El proyecto del genoma humano fue lanzado en 1990 por un consorcio internacional de científicos con un costo de aproximadamente $3.000 millones. Su objetivo era determinar la secuencia de los 3.200 millones de pares de bases o letras que componen el ADN de un ser humano, toda su información hereditaria y las instrucciones para construir y mantener el funcionamiento de sus células, tejidos y órganos. En el año 2000, entre grandes fanfarrias, se anunció que el primer borrador del genoma humano había sido completado. El anuncio de hoy representa más que un triunfo histórico de la ciencia y la razón. Con este nuevo y profundo conocimiento, la humanidad está a punto de obtener un inmenso y nuevo poder para sanar. Es lo que declaró el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. El proyecto prometía muchas cosas. Revelaría la función de los genes, especialmente de los que estaban implicados en enfermedades, lo cual permitiría la medicina personalizada con tratamientos basados en nuestra composición genética. El genoma también prometía revelar la información sobre nuestros orígenes evolutivos para saber de dónde veníamos exactamente y cómo nos diferenciábamos de otros primates. Pero el genoma presentado en el año 2000 no estaba completo. No solo era un primer borrador sin pulir, sino que además tenía enormes regiones donde la secuencia de ADN ni siquiera aparecía. El proyecto continuó y en el año 2003 volvió a anunciarse, esta vez con menos bombo, que el genoma humano había sido completado, pero seguía faltando cerca del 8% de su información. Estos vacíos incluían los fragmentos más difíciles de secuenciar, en los que las letras del ADN se repetían una y otra vez. Con la tecnología disponible en ese momento era imposible leerlas. Y así, el genoma humano, que oficialmente estaba completo, permaneció durante 20 años sin terminar de descifrarse. Esto hasta el año 2021, cuando un consorcio científico llamado Telómero a Telómero anunció que había logrado leer todo el genoma. Pero tomando en cuenta lo que ya hemos señalado, ¿realmente fue completado? La respuesta es sí,
pero aunque llegaron a lugares previamente inaccesibles, específicamente ese 8% que antes no se había podido leer, la realidad es que partes del genoma humano siguen estando fuera del alcance de los genetistas. Es decir, con los avances de la tecnología fue posible leer el genoma humano completo, sin lagunas y con errores mínimos. Pero ese genoma humano de referencia es un compuesto para el que se utilizó ADN extraído de múltiples individuos, es decir, no es el genoma de una persona real que haya vivido. La pregunta es, ¿por qué descifrar el genoma humano ha sido una labor tan difícil? La limitación principal ha sido que las tecnologías que nos permiten descifrar la secuencia de ADN lo hacen a través de fragmentos cortos que se leen en una máquina y luego hay que recomponerlas como si fueran piezas de un complejo puzzle, explica el doctor Manuel Corpas, profesor de genómica de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Westminster, en Londres. Si en el puzzle te encuentras con una región en la que el color y la forma de las piezas no cambia, es repetitivo, el ponerlas en su correcto orden de forma inequívoca y sin tener un marco de referencia es complicado. En efecto, secuenciar un genoma es como cortar un libro en fragmentos de texto y luego tratar de reconstruir ese libro juntando todos los fragmentos de nuevo. Los fragmentos de texto que contenían palabras y frases repetidas o comunes son mucho más difíciles de ensamblar que las piezas de texto que es único y diferente. Con el genoma humano se tiene que ensamblar millones de piezas que describen la diversidad de un individuo. Grandes fragmentos de estas piezas están llenas de repeticiones y esas han sido las regiones más difíciles de leer en el genoma humano. Esto hasta el año 2021, cuando nuevas técnicas de secuenciación lograron capturar esas repeticiones. Es como si tuviéramos un mapa cartográfico del siglo XVIII en el que se describiera la geografía mundial. Primero se averiguaron las formas de las costas en continentes cercanos y los espacios vacíos se han ido llenando conforme nuestra habilidad para resolver regiones ambiguas se ha refinado, señala el doctor Corpas. El avance clave logrado en 2021 por este nuevo consorcio, que se hizo oficial en el año 2022 con varios estudios publicados en la revista Science, fue la capacidad de leer con precisión fragmentos de ADN mucho más largos después de descubrir la forma de mapear sus regiones repetitivas más misteriosas y olvidadas. El consorcio telómero a telómero fue creado en el año 2018 por Adam Filippi del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano en Maryland, Estados Unidos, y Karen Miga, genetista de la Universidad de California en Santa Cruz. El consorcio no era un proyecto respaldado por miles de millones de dólares, pero su logro, poder leer un genoma humano completo,
fue considerado un hito. Para poder secuenciarlo, los científicos utilizaron una especie de atajo. Las células humanas normales son diploides, lo que significa que tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma. Tanto el padre como la madre aportan cada uno un cromosoma a cada par. Pero las células que utilizó el equipo del consorcio telómero a telómero para su secuenciación solo contenían un conjunto de cromosomas heredados del padre. Esto facilitó la reconstrucción de la secuencia precisa, pero también significó que el genoma del consorcio no puede revelar cómo varía el ADN dentro de una persona. Es decir, a pesar del enorme avance del consorcio, el genoma que secuenciaron es una sola versión de un genoma que no representa a un humano que haya vivido. No es el genoma humano propiamente tal. Pero este genoma secuenciado ahora establecerá las bases de la nueva investigación genómica. Con la capacidad de leer todo el genoma humano, los científicos esperan ahora poder secuenciar los genomas de personas de varias poblaciones de todo el mundo para construir una imagen real de la diversidad genética de nuestra especie. Es decir, el verdadero logro será poder leer varios genomas que permitan ver cómo varían sus regiones dentro de una persona a otra, de una población a otra o de una especie a otra. Hay muchas variantes o diferencias en cada organismo, unos 5 millones en cada humano. La gran mayoría de las variantes no producen ningún efecto, pero un pequeño porcentaje sí, explica el doctor Manuel Corpas. El entender el efecto que esas variantes provocan y cómo condicionan la función del organismo es una de las principales fronteras del conocimiento del genoma, pero no la única. Esclarecer qué predisposición se tiene a enfermedades comunes y raras es, por tanto, una de las principales metas por alcanzar. Otra meta importante es entender cómo muchas de las variantes que condicionan la aparición de cáncer evolucionan dentro del organismo para producir temores, señala el experto. Un nuevo esfuerzo en este respecto es el de los científicos del llamado Consorcio de Referencia del Pangenoma Humano. Junto con el consorcio telómero a telómero, este nuevo consorcio del pangenoma espera secuenciar los genomas de unas 450 personas de todo el mundo para poder tener un mejor conocimiento de cómo el ADN varía dentro de una persona y de una persona a otra. Uno de los principales objetivos de este conocimiento será identificar las variantes que contribuyen al riesgo de enfermedades de una persona y contar con una medicina personalizada en el futuro. Poder desarrollar terapias de cáncer que sean personalizadas para el paciente es un área muy activa, como lo es la farmacogenómica, es decir, cómo la genética influencia nuestra dosis óptima o incluso reacción adversa a fármacos. También se están llevando a cabo
esfuerzos para modificar nuestro código genético con técnicas como CRISPR, cuyo objetivo es editar los genes para eliminar y corregir fallas que causan enfermedades. Pero esto, señala Manuel Corpas, es solo la punta del iceberg. La medicina del futuro se basará en la genómica y en cómo se hereda y modifica la información genética de una generación a otra. Mucho de lo que se prometió en el año 1990, cuando fue lanzado el proyecto de genoma humano, ya se ha logrado. Hoy sabemos mucho más sobre las funciones de numerosos genes y su papel en enfermedades que van desde el cáncer de mama hasta la esquizofrenia. Sin embargo, en la práctica, la medicina genómica no ha podido llegar muy lejos, ya que se ha descubierto que la mayoría de las enfermedades están afectadas por ciertos genes. Hay muy pocas enfermedades hereditarias que son causadas por un solo gen defectuoso, y el uso de exámenes genéticos para detectar a las personas en riesgo de enfermedades raras se usa en gran medida solo para las personas consideradas de mayor riesgo. Pero la genética sí ha logrado cambiar nuestra comprensión de la evolución humana. Por ejemplo, ahora sabemos que nuestros antepasados se mezclaron con otros homínidos, como los neandertales. La pregunta que surge es si con las nuevas iniciativas, como el proyecto del pangenoma humano, lograremos finalmente completar el genoma humano. Y la respuesta es negativa. La razón es que no hay un solo genoma humano. El ADN de todos es diferente y esas diferencias son importantes. Todos tenemos un genoma único que condiciona nuestra respuesta a patógenos, enfermedades, medicamentos, etc. Llegará un momento en el que el genoma de referencia sea el de cada persona, un único genoma para cada individuo, para detectar y predecir enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. Mientras tanto, hay mucho que ya podemos hacer con las variaciones comunes que encontramos en poblaciones de individuos en distintas proporciones. Dichas variaciones nos ayudan a entender por qué los asiáticos son menos tolerantes al alcohol o a la lactosa y por qué los europeos son más sensibles al cáncer de piel. Así, realmente solo lograremos entender el genoma cuando tengamos un registro de cómo varía de persona a persona y de población a población. En resumen, mientras haya seres humanos, habrá nuevos genomas y nunca terminaremos de leer el genoma humano como si de una totalidad se tratara. De modo que, tomando estas palabras de los expertos, podemos desmentir esa idea de que el genoma humano, como se había anunciado hace unas décadas atrás, había sido descifrado completamente. Es preciso entonces, en honor al conocimiento, ir más allá del eslogan y verificar las fuentes, pues solo con ello podremos argumentar con una base sólida.
Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. El segundo acto de Madama Butterfly se desarrolla varios años después del primer acto. La protagonista, sumida en la pobreza, todavía vive en la misma casa en Nagasaki, esperando ciegamente el incierto regreso de Pinkerton, de quien ha dado a luz a un hijo, rechazando además frecuentes propuestas de matrimonio en honor a la promesa del matrimonio con el oficial. La acción comienza con la llegada de Pinkerton, quien ha regresado con su esposa americana, Kate. Butterfly está emocionada por ver nuevamente a su amado, convencida de que él ha venido para quedarse con ella, pero cuando descubre que Kate es la verdadera esposa del oficial, la joven se desmorona emocionalmente. Sharpless intenta convencer a Pinkerton de que hable con Butterfly y le explique la situación, pero Pinkerton no tiene la valentía de enfrentarla y se retira. Butterfly se queda sola con su hijo y canta el aria Con honor muore, en la que decide que debe quitarse la vida para proteger su dignidad y la de su hijo. El acto concluye con la muchacha tomando un cuchillo ceremonial japonés y desapareciendo detrás de una pantalla, mientras su hijo llora. Aquí la pieza musical propone una sensación de tristeza y profunda desesperación. Finalmente, el tercer acto de la obra de Giacomo Puccini comienza con una escena emotiva en la que Butterfly se despide de su hijo, sabiendo que nunca más lo volverá a ver. Luego, provista de un cuchillo ceremonial japonés, se quita la vida. La acción continúa con la llegada de Sharpless, Kate y Pinkerton, quienes descubren la trágica muerte de Butterfly. Se dan cuenta del dolor y la tragedia que han causado a la joven nipona y a su hijo, y se muestran sumamente abrumados por la culpa. Tal conclusión subraya la desolación y la pérdida, acompañada por una aguda sensación de dolor y arrepentimiento. Escuchamos a continuación Con honor muore, de la obra Madama Butterfly, interpretada por María Callas. Con honor
Escuchábamos Con honor muore, de la obra Madama Butterfly, interpretada por María Calas. Hablamos sobre cultura en Academia Libre. La ministra de la cartera, Julieta Brodsky, señaló que la conmemoración de los 50 años del golpe militar y el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende son una oportunidad para pensar en el Chile de mañana. El primer desafío fue la reactivación. Entonces, al asumir el gobierno, el primer objetivo fue permitir la reapertura y reactivación del sector. En lo más inmediato, la conmemoración de los 50 años también significa un tremendo desafío por la importancia histórica y porque debe ser una instancia de reflexión que convoque transversalmente, con foco en memoria, democracia y futuro, expresó. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio realizará una serie de actividades conmemorativas en coordinación con el delegado presidencial Patricio Fernández. Como delegado presidencial es parte del trabajo colaborativo de este proceso. Trabajamos en distintos ámbitos al interior de la Secretaría Técnica de la Conmemoración, contribuyendo permanentemente, que es la esencia del trabajo de los últimos meses, aseguró la secretaria de Estado. En relación con los hitos y las fechas, la ministra Brodsky puntualizó que pretende que la conmemoración esté presente durante todo el año y en todo Chile, permanente y descentralizada, subraya. Una de las actividades más cercanas será en La Serena, con un homenaje a Jorge Peñagén, en conjunto con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles FOJI. Peñagén fue músico, compositor y gestor cultural chileno, fundador de la primera orquesta sinfónica infantil de Latinoamérica. Militante socialista, en 1973 realizó un viaje a Cuba, tras lo cual fue acusado de internar armas en los estuches de los violines de los niños. En dictadura fue detenido por el ejército en Chile y fusilado a los 45 años de edad por miembros de la Caravana de la Muerte en el regimiento Arica de La Serena el 16 de octubre de ese año, junto a otras 14 personas. Por ese caso fue procesado el exdictador Augusto Pinochet. Para nosotros es fundamental transmitir que la democracia es memoria y futuro. Los 50 años son una conmemoración que incorpora a la generación que creció una vez terminada la dictadura y buscamos precisamente que también les hable a ellas y ellos, resaltó la autoridad. Es una tremenda oportunidad que las nuevas generaciones tengan un gran interés en la conmemoración, porque necesitamos mirar el pasado con más ojos para así renovar nuestras perspectivas como país, agregó. En cuanto al rol de la cultura en relación con la memoria sobre el terrorismo de Estado, Brodsky dijo que el aporte de las culturas, el arte y el patrimonio en la conmemoración de los 50 años permite aproximarnos a un hecho muy doloroso desde otro lenguaje, el de la creación. Nos permite que distintas personas a lo largo y ancho del país y de distintas edades puedan conocer estos hechos aun cuando no vivieron esa época, permitiéndonos conmemorar los años pasados y al mismo tiempo pensar en el futuro. Esta conmemoración nos entrega la posibilidad de pensar el Chile que queremos en el mañana y para los próximos 50 años, destacó. La ministra además señaló que la cartera que encabeza está trabajando con diversas organizaciones de derechos humanos para esta conmemoración y subrayó que las puertas de la Secretaría de Estado están abiertas para quienes se sientan convocados a conversar de esta conmemoración y, por supuesto, las organizaciones de derechos humanos son parte de esta agenda. Estuvimos, por ejemplo, con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, con la red de sitios de memoria, como también con personas que nos han entregado una valiosa reflexión. Por ejemplo, la senadora Isabel Allende, con quien conversamos hace unos días, y su experiencia nos da apreciaciones muy importantes. Sin lugar a dudas, estará presente de manera significativa en este proceso, como tantas otras personas, indicó. Brodsky además
realizó un positivo balance de la gestión de estos meses frente al Ministerio de las Culturas. Ha sido un año intenso donde asumimos un ministerio muy abandonado que no avanzó en la institucionalidad como debía y con un sector muy golpeado tras la pandemia. Por eso mismo nos enfocamos en la reactivación cultural, subrayó. En otros aspectos, destacó la entrega de bonos a 32.841 trabajadores, el plan de reactivación cultural, las economías creativas y otras medidas implementadas con el Ministerio de Economía que están significando entregar más de 8.300 millones de pesos. También el aumento del registro de artistas culturales de 4.000 a 72.000. Asimismo, destacó una permanente conversación con los gremios, porque es una prioridad para mí que funcionarios, principalmente a través de sus asociaciones, tengan canales directos con las autoridades. El objetivo es que no solo planteen sus demandas, sino también realicen sus propuestas. Ello ha ocurrido con las asociaciones del sector patrimonial y recientemente con las de arte y cultura, con quienes hemos sido capaces de fijar cronogramas conjuntos de trabajos, señaló. Efectivamente, también las organizaciones culturales del país, entre ellas la Sociedad de Escritores de Chile, están preparando una amplia agenda calendarizada de actividades conmemorativas de los 50 años del golpe de Estado. Es la cultura, es el mundo de las artes el que pone una parte relevante del contenido a este itinerario de conmemoración. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.